¿Qué harías si fallaras en el momento más importante de tu vida? Si prometieras lealtad y terminaras negando. La historia del apóstol Pedro no es la historia de un hombre perfecto, es la historia de alguien impulsivo, apasionado, valiente, pero también frágil. Y precisamente por eso, su historia nos representa. Hoy vamos a recorrer su vida desde las redes de pesca hasta convertirse en una de las columnas más importantes del cristianismo, porque Pedro demuestra algo poderoso. Dios no llama a los perfectos, transforma a los dispuestos. Antes de ser Pedro, era Simón, un pescador común del mar de Galilea, un hombre trabajador, fuerte en directo, impulsivo. En un día, Jesús se acerca a su barca. Después de una noche sin pescar nada, Jesús le dice que vuelva a lanzar las redes. Simón pudo haber dicho: soy experto, tú eres carpintero. Pero obedeció, y el milagro fue tan grande que las redes casi se rompían. Ese fue el momento donde todo cambió. Jesús le dijo: ven en pos de mí, y te haré pescador de hombres. Pedro dejó las redes y comenzó una nueva vida. Pedro era apasionado. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro respondió con valentía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo algo histórico: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De Simón. A Pedro de inestable, a roca. Pero Pedro no siempre actuaba con sabiduría. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un soldado. Era valiente, pero aún no entendía el plan completo. Y llegamos al momento más doloroso. Pedro le prometió a Jesús: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Pero esa misma noche, frente a una fogata, ante preguntas simples, Pedro negó conocer a Jesús, no una vez, 3 veces. Y cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Imagina el peso de esa culpa. Imagina la vergüenza. El hombre que dijo: nunca te negaré. Lo negó. Muchos pensarían que la historia termina ahí. Pero no. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro en otra orilla, en otra mañana, junto a otra fogata. Jesús no comenzó con reproche. Comenzó con una pregunta. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. 3 veces Pedro respondió. Y 3 veces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La negación fue restaurada con amor. El fracaso no anuló el llamado. En el libro de los Hechos vemos a otro Pedro, no el que negó, sino el que predicó con valentía. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó y habló con autoridad. 3,000 personas se convirtieron ese día. El hombre que tuvo miedo frente a una criada, ahora proclamaba a Cristo frente a multitudes. ¿Qué cambió? La presencia del Espíritu Santo. La gracia transforma lo que el miedo debilitó. Pedro sanó enfermos, enfrentó persecución, fue encarcelado, pero no se detuvo. Cuando las autoridades le ordenaron callar, respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese no era el Pedro impulsivo, era el Pedro lleno de convicción. Pedro escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento. En ellas habla de esperanza. En medio del sufrimiento, el hombre que falló, ahora fortalecía a otros. El que negó, ahora animaba a permanecer firmes. Dios usó su experiencia de debilidad para darle autoridad espiritual. La tradición cristiana dice que Pedro murió crucificado, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. El que negó por miedo, murió con valentía. Eso es transformación. La vida de Pedro nos enseña: puedes fallar, pero no estás acabado. Puedes llorar por tus errores, pero Dios aún puede usarte. Puedes sentir culpa, pero la gracia es mayor. Pedro no fue perfecto. Fue restaurado. Señor, si alguna vez te he fallado, recuérdame
que tu gracia es mayor. Si el miedo me ha paralizado, dame valentía. Si he llorado por mis errores, restáurame como restauraste a Pedro. Haz de mi debilidad una fortaleza. Haz de mi historia un testimonio en amén. San Pedro demuestra que el fracaso no define tu destino. Tu caída no cancela tu llamado. El mismo Jesús, que miró a Pedro después de su negación, hoy te mira a ti, con gracia. No eres tú error, no eres tú pasado, eres alguien que Dios todavía puede usar. Y si Él transformó a un pescador impulsivo en una roca firme, también puede transformar tu vida.